He podido ver espíritus desde que era niña. No puedo hablar con ellos, solo observarlos. En nuestro 5º aniversario de bodas, preparé una mesa llena de comida y esperé a que mi esposo, Ethan, volviera a casa. Cuando levanté la vista, vi su silueta. Estaba acurrucado en el rincón de la sala de estar, con el rostro de una palidez gris e irreal, mirándome fijamente. Sentí como si hubiera caído en un pozo de hielo. Temblando, alcancé mi teléfono, con la intención de llamarlo. Antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió. Ethan entró y me abrazó tiernamente, como siempre. Lo siento, cariño. Me retrasé en el trabajo. Me sostuvo entre sus brazos. Escuché los latidos familiares de su corazón en mi oído, cálidos y fuertes. Cerré los ojos y me dije a mí misma, está conmigo. Pero cuando los volví a abrir, la presencia en el rincón seguía ahí. Mi corazón se hundió poco a poco. Si Ethan ya no estaba aquí, entonces, ¿quién era esta persona que llevaba su rostro y me abrazaba? Miré fijamente el rostro de Ethan. Había estado mirando ese rostro durante 20 años. Desde la infancia hasta que nos casamos, él había estado a mi lado todos los días. Ahora estaba viendo con mis propios ojos cómo una figura, con su rostro exacto, se acurrucaba en el rincón. Todo mi cuerpo temblaba. Durante mucho tiempo no pude emitir ningún sonido. «Emma, ¿qué pasa?» Se acercó y puso su mano en mi frente. «¿Por qué sudas tanto? ¿Estás bien?» Sus ojos estaban llenos de preocupación. Su cálida palma presionaba contra mi frente. Me sobresalté y di un paso hacia atrás, tropezando. El movimiento fue demasiado brusco y derribó el vaso de la mesa. El agua se derramó por todas partes. Él se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire, mirándome impotente y con un rastro de preocupación en sus ojos. «Emma, ¿qué sucede?» Reprimí a la fuerza el temor en mi corazón. Si la figura en el rincón era la verdadera, entonces, ¿quién era esta persona frente a mí? Definitivamente, no podía delatarme. Respiré hondo y esbocé una sonrisa forzada. «Nada», dije, intentando sonar casual. «Ven a comer. La comida se está enfriando». Me senté y pinché un trozo de costilla de cerdo con el tenedor. Él me sirvió un tazón de sopa y sacó una botella de jugo de uvas de la alacena. Hoy llegué tarde a casa. Déjame disculparme primero. Miré el líquido oscuro en la copa y hablé con la mayor naturalidad que pude. ¿Recuerdas aquella vez que tomamos jugo a escondidas? Miré fijamente su rostro. Él se detuvo un momento, luego sonrió. ¿Cómo podría olvidarlo? Ese día insististe en probarlo. No pude detenerte. Te quedaste muy dormida por lo mareada que estabas después de 2 copas. ¿Y luego? Mi mano, que sostenía el tenedor, tembló ligeramente. Luego ensuciaste toda mi ropa. Te llevé a casa, y tu mamá notó el olor dulce y pensó que yo te había obligado a tomar. Me regañó muchísimo. Negó con la cabeza. No me atreví a decir que tú misma habías querido hacerlo. Solo acepté el regaño. Mi corazón se encogió. Solo nosotros 2 sabíamos sobre esto. ¿Qué llevabas puesto ese día? Insistí. Una camisa blanca. La manchaste toda. Tardé una eternidad en lavarla y dejarla limpia. Sonrió y me alborotó el cabello. ¿Por qué preguntas sobre esto de repente? Bajé los ojos sin responder. Incluso recordaba ese detalle. Eché un vistazo a la sombra en el rincón. Seguía mirándome. Mi corazón volvió a dar un vuelco. No, esto no era suficiente. Me aclaré la garganta y volví a mirarlo, hablando con un poco de vergüenza. Hoy llamó mamá y dijo que tiene antojo del estofado de carne que hago. Él tomó un trozo de costilla de cerdo para mí. Está bien, lo prepararé mañana y se lo llevaré. ¿Tú lo harás? Levanté la vista hacia él. Él se rió. ¿Acaso no he sido siempre yo quien lo prepara? En aquel entonces intentaste aprender a hacer ese plato y casi estropeas la cocina. Al final, terminé aprendiéndolo yo. Me salieron algunas marquitas en las manos. La primera vez que lo hice, usaste sal en lugar de azúcar. Después de probarlo, arrugaste toda tu cara, pero aún así dijiste obstinadamente que estaba bueno. Pensé para mis adentros. Esta esposa mía es realmente linda. Incluso le mentiste a mi mamá y le dijiste que lo habías hecho tú. Negó con la cabeza. Luego, mi mamá presumió de tu cocina con los vecinos. No me atreví a delatarte. No te preocupes, yo me encargaré. Me dio unas palmaditas en el dorso de la mano. No dije nada más. Todos los detalles coincidían a la perfección, pero la sombra seguía allí. ¿Podrían mis ojos estar jugándome una mala pasada? Imposible. Había podido ver presencias desde la infancia,
Nunca me había equivocado en esto antes. Después de la cena, se puso un delantal y entró en la cocina. Lo seguí y me apoyé en el marco de la puerta, observándolo atentamente. Sus movimientos al manipular los ingredientes, su técnica al aplicar los condimentos, incluso su postura al espolvorear sal. Todo era exactamente igual que hace años. El aroma familiar llegó desde la cocina. Se dio la vuelta y me sonrió. «Ve a sentarte. Estará listo pronto». No me moví. Cuando sirvió la comida, probé un bocado. El sabor era idéntico. «¿Está bueno?» Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes mientras me miraba. Asentí. «Sí, el mismo sabor de siempre». Él sonrió y guardó la comida en recipientes para ponerla en el refrigerador. Luego me tomó de la mano. «Muy bien. Ha sido un día largo. Vamos a descansar». Me apoyé en su abrazo. La temperatura de su cuerpo traspasaba su ropa. Su respiración constante rozaba mi oído. «Está bien». Cerré los ojos. «Ya seas de este mundo o no, descubriré la verdad». Lo seguí al dormitorio. La sombra en el rincón también nos siguió. Aparté la mirada, sin atreverme a mirar de nuevo. Ethan hizo la cama y palmeó la almohada. «Ven, acuéstate. Hoy estás cansada. Descansa temprano». Me acosté a su lado. Se estiró para apagar la luz, dejando solo una pequeña lámpara de noche junto a la cama. Se puso de lado para mirarme. «¿Has tenido algo en mente últimamente?» «No». Me quedé mirando el techo. «Solo estoy un poco cansada del trabajo». Me tomó de la mano. «Si estás cansada, tómate un descanso. Yo te cuidaré». Su palma estaba cálida. Su voz, suave. Se me hizo un nudo en la garganta mientras volvía a mirar a aquella figura solitaria en el rincón. Tomé un collar de la mesita de noche. «¿Aún recuerdas este collar?» Lo miró y sonrió. «Por supuesto que lo recuerdo. Te lo regalé en tu cumpleaños número 18. Ahorré mi mesada durante 2 meses para comprarlo. El dueño de la tienda dijo que era el último, y tenía miedo de que alguien más se lo llevara. Mi corazón se encogió. Tenía razón. ¿Recuerdas lo que escribiste en la nota cuando me lo diste?» Continué presionando. Su rostro se enrojeció levemente. «Este collar es para ti. Feliz cumpleaños». En realidad, quería escribir: «Me gustas», pero no me atreví. ¿Cómo respondí? «No lo hiciste». Al día siguiente, metiste una caja de chocolates en mi pupitre. Estaba tan feliz que no presté atención en clase en todo el día. Cerré los ojos. Todo correcto. Sacó el collar y señaló las palabras grabadas en él. «Esperándote». Hasta me raspé la mano grabando esto. Extendió su dedo índice. Había una leve marquita en la yema. «Entonces, ¿por qué no te has puesto este collar en todo este tiempo?» Mi voz temblaba. «Dijiste que no soportarías arruinarlo, que querías esperar hasta el día de nuestra boda para usarlo». Respiré hondo y volví a dejar el collar en la mesita de noche, acostándome con la mayor naturalidad posible. «Tienes muy buena memoria. Recuerdas cosas de hace tantos años». Él sonrió y me revolvió el cabello. «¿Cómo podría olvidar algo sobre ti?» Bajé los ojos, pero sentía como si tuviera una espina clavada en el corazón. Tenía razón. Lo recordaba todo. Pero, ¿cómo podía explicar la presencia en el rincón? Me puse de lado. «Ya que tienes tan buena memoria», lo miré fijamente. «Déjame ponerte a prueba. ¿Recuerdas cuando fuimos a nadar de niños?» Se quedó pensando un momento. «Lo recuerdo. La piscina era profunda, y tú querías saltar sin flotador. Luego casi te hundes. Yo te saqué. Fuiste tan despistada». Observé el rostro de Ethan con nerviosismo, temerosa de perderme hasta la más mínima expresión. Fui yo quien casi se hunde en aquel entonces. Él fue quien me salvó. Si seguía la corriente con mi versión, sería falso. Se detuvo un momento y de repente me dio un golpecito en la frente con el dedo. «¿Estás soñando? Fuiste tú quien casi se hunde. Yo te saqué. Pasaste un susto y lloraste durante mucho tiempo». Abrí la boca, incapaz de refutarlo. «¿Recuerdas nuestra primera vez en la playa?» Me miró inexpresivamente. «Nunca hemos ido a la playa. ¿No lo recuerdas? Siempre decías que querías ver el océano, pero nunca tuvimos tiempo». Todo mi cuerpo se tensó. Tenía razón otra vez. Yo en verdad nunca había estado en la playa, solo había dicho que quería ir. Además, tenía un gato blanco cuando era pequeña, llamado Bola de Nieve. Mi voz se tensó, mi tono volviéndose algo urgente. Él frunció el ceño. «Nunca has tenido un gato. Cuando tenías 12 años, un gato te asustó. Así que les tienes respeto. Los evitas siempre que ves uno».
No pude decir ni una palabra más. Podía identificar con precisión cada historia. Duérmete. Deja de pensar tonterías. Tiró de la manta y me envolvió en sus brazos. Hoy has estado actuando raro. Me apoyé contra su pecho y escuché los latidos de su corazón. Lo siento, dije suavemente. No pasa nada. Cerré los ojos. Se dio la vuelta, pasando su brazo sobre mi cintura por costumbre, atrayéndome naturalmente hacia su abrazo, exactamente igual que antes. Abrí los ojos y crucé miradas con la silueta en el rincón. Mi mente era un caos. ¿A quién debía creerle? Esto continuó durante varios días. Seguía sin tener una respuesta, sintiendo como si una piedra estuviera presionando mi pecho. Hasta que una mañana, Ethan se estaba atando la corbata. Me miró por el espejo. ¿No dormiste bien otra vez anoche? Sí. Me froté los ojos, con aspecto de mucho cansancio. Tuve sueños toda la noche. Se dio la vuelta, se abrochó el último botón y se acercó para sentarse en el borde de la cama. Emma, necesito decirte algo. Había reservado un viaje en pareja a las Maldivas antes. Quería sorprenderte. Me tomó de la mano. Pero hay un imprevisto en el laboratorio y no puedo irme. Ve tú primero y te alcanzaré en 3 días. Me quedé helada. Nunca antes me había dejado viajar sola tan lejos. ¿Por qué tan de repente? Has estado muy cansada últimamente. Sonrió y me revolvió el cabello. Ve a relajarte. Tomaré un vuelo en cuanto termine. Mi corazón se agitó. Esta era una buena oportunidad para ponerlo a prueba. Asentí. Está bien. Se dio la vuelta para preparar mi equipaje. Lo seguí y me apoyé en el marco de la puerta. Sacó del armario mi vestido floral favorito y lo dobló cuidadosamente. Luego metió protector solar, un sombrero, cosas de aseo comunes e incluso el antifaz para dormir que yo solía usar, uno por uno. Allí hace calor. Lleva más ropa ligera. No pases frío. Cúbrete por la noche. Hablaba sin parar. Tu estómago es delicado, así que compré unas galletas para poner en tu bolso. Cómetelas si te da hambre. Observé su atareada figura, y mis ojos se llenaron un poco de lágrimas. Incluso recordaba esos detalles. Además, ese libro que dijiste que querías leer, lo descargué en tu tablet. Puedes leerlo en el avión si te aburres. Se dio la vuelta y me sonrió. Bajé los ojos. Cuanto más meticuloso era, más me sentía como una tonta. Al verme de pie en la puerta sin reaccionar, Ethan agitó la mano frente a mi cara. Muy bien, deja de perder el tiempo. Cerró la cremallera de la maleta. Te llevaré al aeropuerto. Se acercó, me tomó de la mano y me sacó por la puerta. Miré hacia atrás, a la figura en el rincón, y noté que no nos seguía. Di un suspiro de alivio en secreto. Bien, debe ser solo una ilusión mía. El cansancio debe ser el problema. Durante todo el camino, Ethan sostuvo mi mano, charlando de manera casual. Miré por la ventana, con la mente en un torbellino. En el aeropuerto me ayudó a facturar y me puso la tarjeta de embarque en la mano. Llámame cuando llegues. De acuerdo. Me abrazó, apoyando la barbilla en mi hombro. Diviértete. Pasé por seguridad y me volví para mirarlo. Estaba de pie fuera de la puerta de cristal, despidiéndose con la mano. Me picó la nariz. Él era tan bueno conmigo. Y aún así, yo seguía dudando de él. Cerré los ojos e hice una promesa en secreto. Esta es la última vez. Nunca volveré a dudar de él. En el avión, elegí deliberadamente un asiento junto a la ventana. Después del despegue, miré hacia afuera. Aún no me seguía ninguna sombra. El peso en mi corazón finalmente desapareció. Tendría que buscar tiempo para descansar de verdad. Tras dejar atrás la persistente inquietud en lo profundo de mi ser, abrí el libro que había descargado para distraerme. Después de aterrizar, encendí mi teléfono de inmediato y le envié un mensaje. Llegué. No te preocupes. Él respondió al instante. Diviértete. Espérame. Miré la pantalla y sonreí. El paisaje en las Maldivas era hermoso. Le enviaba fotos todos los días. Playas, atardeceres, palmeras. Respondía al instante a todas, con su tono suave de siempre. Durante nuestra videollamada por la noche, se recostó en el sofá bajo una cálida luz amarilla. ¿A dónde fuiste hoy? A bucear, dije, acostada en la cama. ¿Cuándo vienes? No es divertido estar aquí sola. Pronto. Sonrió. ¿Acaso no siempre quisiste ver las Maldivas? En la universidad, dijiste que tu luna de miel tenía que ser aquí.
Lo recordé y me quedé pasmada. Eso era algo que había dicho casualmente en la universidad. Casi lo había olvidado yo misma. ¿Aún lo recuerdas? Te lo dije. ¿Cómo podría olvidar algo sobre ti? Sus ojos brillaban. Me picó la nariz. Se levantó para servirse agua. La cámara del teléfono tembló levemente. En ese instante, vi una silueta borrosa parada en el pasillo detrás de él. La presencia había aparecido de nuevo, mirando fijamente a Ethan con una expresión muy distante. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Emma? ¿Qué pasa?» Volvió con un vaso de agua. «Mala señal». Esbocé una sonrisa forzada. «Hoy estoy cansada. Voy a colgar». Después de cortar, abrí la aplicación de vuelos con las manos temblorosas. El vuelo más próximo salía en 3 horas. Antes de embarcar, marqué su número. Sin respuesta. Mi corazón dio un vuelco. Él nunca ignoraba mis llamadas. Era de madrugada cuando aterricé. Corrí a casa. Las luces estaban apagadas. Él no estaba allí. La sombra tampoco estaba. Solo pude abrir el rastreador de ubicación de mi teléfono y descubrí que estaba en la clínica. Salí muy apurada. El pasillo de la clínica era largo. Las luces, de un blanco brillante. Las ruedas de mis zapatos chirriaban contra el suelo de linóleo mientras corría hacia la recepción. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que apenas podía escuchar mi propia voz cuando le pregunté a la enfermera de guardia por Ethan Mercer. Ella tecleó algo en su computadora sin alzar la vista, con esa calma profesional que resulta insoportable cuando uno se está desmoronando por dentro. Habitación 412, ala de cuidados intensivos. 4º piso. Me aferré al borde del mostrador. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Usted debe hablar con el médico a cargo. Corrí hacia los elevadores. Uno estaba ocupado. El otro tardaba una eternidad. Opté por las escaleras. Subí los 4 pisos sin detenerme, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Cuando empujé la puerta del pasillo del 4º piso, lo primero que vi fue la luz azulada que se filtraba bajo la puerta de la habitación 412. Y frente a esa puerta, de espaldas a mí, había una figura, el fantasma. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijo hacia la habitación como si pudiera ver a través de la puerta. No se movió cuando me acerqué. Nunca se movían cuando yo me acercaba. Solo observaban. Pero esta vez había algo diferente en su postura. Los hombros caídos, la cabeza levemente inclinada hacia adelante, como si cargara un peso invisible. Empujé la puerta. Ethan estaba en la cama, conectado a un monitor cardíaco. Las líneas verdes subían y bajaban en la pantalla con una regularidad que me produjo un alivio tan físico que tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Estaba dormido. Tenía el brazo izquierdo vendado desde el codo hasta la muñeca. Su rostro, aunque pálido, seguía siendo el suyo. El mismo que había visto todos los días durante 20 años. Un médico de unos 50 años revisaba su historial al pie de la cama. Levantó la vista al oírme entrar. ¿Es usted la señora Mercer? Sí. Mi voz apenas salió. ¿Qué pasó? Su esposo llegó en ambulancia hace aproximadamente 4 horas. Un accidente de tráfico menor, pero tuvo una reacción anafiláctica severa al analgésico que le administraron en urgencias. No tenía registrado ningún historial de alergias. Por suerte, respondió al tratamiento. El médico hizo una pausa. ¿Sabía usted que tiene alergia a la penicilina? Me quedé paralizada. Ethan no tenía alergia a la penicilina. Lo sabía con certeza porque lo había acompañado a cada revisión médica en los últimos 10 años. Nunca habíamos tenido problemas con ese medicamento. De hecho, cuando tuvo anginas el año pasado, el médico de cabecera le recetó amoxicilina, que es una penicilina, y se recuperó sin ningún inconveniente. No, respondí lentamente. Que yo sepa, no tiene ninguna alergia. El médico asintió, tomando nota. Puede ser una sensibilización reciente, no es infrecuente. Lo importante es que está estable. Podrá irse a casa mañana si los valores se mantienen. Le recomendamos actualizar su historial clínico con este antecedente. Me senté en la silla junto a la cama y tomé la mano de Ethan entre las mías. Estaba tibia. Sus dedos, aunque laxos por el sueño, seguían siendo los mismos dedos que habían doblado mi vestido floral con cuidado, que habían metido galletas en mi bolso para que no me quedara con hambre en el avión. Cerré los ojos. Todo tenía una explicación lógica. Un accidente, una reacción alérgica, cosas que suceden, cosas que no tienen nada que ver con fantasmas ni con mis miedos irracionales. Me había subido a un avión en mitad de la noche, había corrido por un hospital a las 2 de la madrugada,
simplemente porque vi una sombra borrosa en una videollamada con mala señal. Me estaba volviendo loca. Permanecí sentada durante horas, con su mano entre las mías, escuchando el ritmo del monitor cardíaco. En algún momento me quedé dormida en la silla, con la frente apoyada en el borde de la cama. Cuando desperté, la habitación estaba iluminada por una luz grisácea de madrugada, y Ethan me miraba. ¿Cuándo volviste? Su voz era ronca. Anoche. Parpadeó confundido. ¿Por qué? Te dije que te esperara allí. Vi el fantasma otra vez. Las palabras salieron solas, antes de que pudiera detenerlas. Él no respondió de inmediato. Me miró durante un momento largo, con esa expresión que había visto pocas veces en su rostro. No burla, no incredulidad, sino algo parecido a la tristeza. Emma. Lo sé. Bajé los ojos. Lo sé. Es una alucinación. Voy a ir al médico. No dije eso. Levanté la vista hacia él. Tenía el ceño levemente fruncido, los ojos fijos en el techo, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y me contaste por primera vez que veías fantasmas? Dijo al fin. Yo no te dije que estabas mintiendo. Tampoco te dije que estabas loca. Te dije que te creía. Apreté su mano. Lo recuerdo. ¿Y alguna vez me has fallado? ¿Alguna vez viste algo que no era real? El silencio entre nosotros se extendió. Tenía razón. En todos los años que llevaba viendo fantasmas, nunca me había equivocado. Cada vez que veía una de esas figuras, había una muerte. Una vez, la semana antes de que mi tía falleciera de un infarto. Otra, el día antes de que un vecino muriera atropellado. El don, si así podía llamársele, no fallaba. Pero eso significaba que Ethan... No podía terminar ese pensamiento. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Su voz era suave, sin reproche. Porque tenía miedo de lo que eso implicaría. Él soltó un largo suspiro. Emma, escúchame. Se incorporó ligeramente en la cama, haciendo una mueca de dolor por el brazo vendado. Sea lo que sea que estés viendo, no quiero que lo ignores. No quiero que te convenzas a ti misma de que estás equivocada solo para sentirte mejor. Si me está pasando algo, necesito que me lo digas. La garganta se me cerró. ¿Y si lo que te estoy diciendo es que vi tu fantasma? Él me sostuvo la mirada durante un momento muy largo. La línea verde del monitor seguía su ritmo constante. Las luces del pasillo se filtraban bajo la puerta. En algún lugar del hospital, alguien lloraba en voz baja. Entonces, dijo finalmente, con una calma que me heló la sangre, supongo que necesitamos descubrir por qué. Fue en ese momento cuando comprendí que Ethan no estaba sorprendido. No de la manera en que debería estarlo alguien al que le acaban de decir que su esposa ha visto su fantasma. No había incredulidad en sus ojos, ni una sonrisa nerviosa, ni el impulso de buscarle una explicación racional al asunto. Solo esa calma extraña, casi resignada, de quien ya sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. Mi corazón comenzó a latir de una manera diferente. Ethan. Solté su mano despacio. ¿Hay algo que no me has dicho? Él desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, el cielo empezaba a aclarar, de ese color gris pálido que precede al amanecer. Cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían algo que no había visto antes en ellos. Miedo. Sí, dijo. Hay algo que necesito contarte. Y en ese instante, justo cuando abrió la boca para continuar, la puerta de la habitación se abrió. Era una enfermera. Entró con una bandeja, revisó el suero, anotó algo en la tablet y salió sin decir más de 3 palabras. La puerta se cerró con un clic suave, y el silencio volvió a instalarse en la habitación como si nunca se hubiera ido. Pero el momento había pasado. Ethan tenía los ojos fijos en la manta, la mandíbula apretada, la mano izquierda, la que no tenía el vendaje, cerrada en un puño sobre la sábana. Ethan, no es el momento. Su voz era baja, controlada. Estoy cansado, Emma. Y tú llevas toda la noche sin dormir bien. Me importa muy poco el sueño ahora mismo. Lo sé. Me miró. Pero necesito que estés descansada cuando te lo cuente. Lo que tengo que decirte no es algo que puedas escuchar a medias. Quise insistir. Quise decirle que llevaba días durmiendo mal precisamente por esto, que no había ningún nivel de descanso que me preparara para lo que fuera que estaba por decirme. Pero había algo en su tono que me detuvo. No era evasión, era precaución. La diferencia entre alguien que huye de una conversación y alguien que quiere darle el peso que merece. Asentí. Esta noche, dije. En casa.
Esta noche, confirmó. Lo dieron de alta al mediodía. En el camino a casa no hablamos mucho. Él miraba por la ventana. Yo miraba la carretera. La ciudad se veía igual que siempre. Ruidosa, indiferente, completamente ajena al hecho de que el mundo que yo creía conocer llevaba días resquebrajándose en silencio. Cuando llegamos al apartamento, entré primero. Miré el rincón de la sala de estar por instinto. Vacío. Solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Ethan se sentó en el sofá y se frotó la cara con ambas manos. Parecía 10 años más viejo que la semana anterior. Me senté frente a él, en el sillón, y esperé. Hace 3 meses, comenzó. Me hicieron unos análisis de rutina en el trabajo. Hice una pausa. Encontraron algo. El aire de la habitación cambió de temperatura. ¿Qué encontraron? Una arritmia. No es el tipo común. Eligió cada palabra con cuidado, como si las hubiera ensayado. Es una canalopatía genética. El corazón, en ciertas condiciones de estrés o con determinados medicamentos, puede entrar en fibrilación ventricular sin previo aviso. Lo miré fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería tener más información antes. Levantó los ojos hacia mí. Y porque tenía miedo de cómo reaccionarías. Ethan. Lo sé. Llevas 3 meses sabiendo que tu corazón puede detenerse y no me dijiste nada. Lo sé, Emma. Me levanté. No por enojo, sino porque necesitaba moverme. Necesitaba que mi cuerpo hiciera algo mientras mi cabeza procesaba todo aquello. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera sin ver nada. La reacción de anoche, dije. La penicilina. Sí. Uno de los medicamentos que pueden desencadenar un episodio son ciertos antibióticos. Yo no sabía que me iban a administrar ese. Fue un accidente de tráfico menor. No tuve tiempo de avisar. Pero sobreviviste. Pero sobreviví. Me di la vuelta para mirarlo. Seguía sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada en el suelo. Era la postura de un hombre que ha cargado algo demasiado tiempo solo y ya no sabe cómo soltarlo. Fui a sentarme a su lado. Le tomé la mano. ¿Hay tratamiento? Sí. Un desfibrilador subcutáneo. Una intervención relativamente sencilla. Por primera vez desde que habíamos llegado a casa, el tono de su voz se aflojó ligeramente. El cardiólogo dice que con el dispositivo, el riesgo baja de manera drástica. Casi vuelve a la normalidad. ¿Cuándo? Tenía la cirugía programada para la semana que viene. Una pausa. Por eso quería que estuvieras en las Maldivas. No quería que te preocuparas. Me quedé mirándolo durante un momento largo. Ibas a operarte del corazón sin decirme nada. Ibas a volver antes de que saliera de cirugía. Lo tenía todo calculado. Ethan. Mi voz se quebró apenas. ¿Qué clase de cálculo es ese? No respondió. Apretó mi mano. Lo que vino después fue una conversación larga, de esas que no siguen una línea recta, sino que van y vienen, se detienen, retroceden, empiezan de nuevo. Hablamos hasta que la luz de la tarde se volvió anaranjada y luego gris. En algún momento preparé té que ninguno de los dos bebió. En otro, él se recostó en el sofá, y yo me quedé sentada en el suelo con la espalda apoyada contra sus piernas, como hacíamos cuando éramos jóvenes y no teníamos nada serio de qué hablar. Ahora teníamos demasiado. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta en la oscuridad con los ojos abiertos. El rincón de la habitación seguía vacío, pero yo sabía, con la misma certeza con la que siempre había sabido estas cosas, que el fantasma no había desaparecido. Solo estaba esperando. Al día siguiente, mientras Ethan estaba en una llamada de trabajo, tomé el teléfono y busqué el número que llevaba años guardado sin usar nunca. Una mujer mayor, que vivía a 2 horas de la ciudad. Mi tía Rosario. La única persona en mi familia que también veía fantasmas, y la única que alguna vez me había explicado lo que significaba realmente verlos. No una muerte inevitable, una advertencia. Marqué su número. Contestó al segundo tono, como si me estuviera esperando. Emma, dijo, antes de que yo pudiera hablar. Tía Rosario. Necesito verte. Un silencio breve. Ya sé por qué llamas. Su voz era tranquila, del mismo modo en que es tranquilo el ojo de un huracán. Ven mañana. Y Emma, no le digas nada a Ethan todavía. Lo que tienes que saber primero, tienes que saberlo tú sola. Cerré los ojos. ¿Es grave? Ven mañana, repitió. Y trae el collar. Bajé el teléfono despacio. Miré hacia el dormitorio, donde la voz de Ethan llegaba amortiguada a través de la puerta cerrada.
hablando de plazos y resultados con la misma calma de siempre. Luego miré la mesita de noche. El collar con la palabra grabada seguía allí donde lo había dejado días atrás, esperándote. El tren salía a las 7 de la mañana. Le dije a Ethan que iba a ver a una amiga, que estaría de regreso antes de la cena. Él asintió desde la cocina, donde estaba preparando café, y me preguntó si quería que me llevara a la estación. Le dije que no era necesario. Me dio un beso en la frente y me dijo que me abrigara. Durante todo el trayecto miré por la ventana sin ver el paisaje. El collar lo llevaba en el bolso, envuelto en un pañuelo. No sé por qué lo envolví. Supongo que tenía la sensación irracional de que no debía tocarlo más de lo necesario, como si cargara algo frágil que podría romperse si no tenía cuidado. La casa de mi tía Rosario estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles tan altos que el sol llegaba al suelo en ángulos oblicuos, como si también pidiera permiso para entrar. Era una casa pequeña, de paredes blancas y persianas verdes, con un jardín donde crecían plantas que yo no habría sabido nombrar. De niña ese jardín me parecía mágico. Ahora me parecía antiguo, que no es lo mismo pero se le parece. Mi tía me abrió la puerta antes de que tocara. Era una mujer de casi 80 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y unos ojos negros que siempre daban la impresión de estar mirando algo que estaba ligeramente detrás de ti. «Entra», dijo. La cocina olía a hierbabuena y a algo más dulce que no supe identificar. Me senté a la mesa. Ella puso agua a calentar sin preguntarme si quería té, porque siempre lo hacía, y luego se sentó frente a mí y extendió la mano. Saqué el collar del bolso y lo puse sobre su palma. Lo miró durante un momento largo. Sus dedos lo cerraron con suavidad, como si escuchara algo a través de él. «¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?», preguntó. «Desde nuestro aniversario. Hace casi 2 semanas. ¿Solo en casa?» «Al principio, luego en la videollamada, en el hospital, frente a su habitación». Ella asintió despacio, como si cada detalle confirmara algo que ya sabía. «El fantasma que ves no es una visión de su muerte, Emma». Me quedé inmóvil. «¿Qué es entonces?» «Es una proyección». Devolvió el collar sobre la mesa. Hay personas que, cuando están en peligro real y sostenido, proyectan una imagen de sí mismas hacia quienes tienen el don de verla. No lo hacen conscientemente. Es algo que el cuerpo hace solo, como una señal de auxilio que la mente racional no sabe enviar. Ethan no sabe que yo veo fantasmas. No importa, no es su mente la que envía la señal, es algo más profundo. Hizo una pausa. Lo que estás viendo no es lo que ya murió. Es lo que está a punto de morir si nadie interviene. El agua empezó a hervir. Ella se levantó, sirvió el té, volvió a sentarse. Yo no me había movido. «La arritmia», dije. «Probablemente, aunque no solo eso». «¿Qué quieres decir?» Ella envolvió su taza entre las manos y me miró fijamente. «¿Ethan tiene enemigos?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Es investigador. Trabaja en un laboratorio farmacéutico. No es el tipo de persona que...» «No te pregunté si es el tipo de persona. Te pregunté si tiene enemigos». Abrí la boca y la cerré. Pensé en los 3 meses que había pasado ocultándome el diagnóstico. Pensé en la urgencia repentina del laboratorio que le había impedido viajar. Pensé en la penicilina que le habían administrado en urgencias, el medicamento que, dado su condición, podía haberlo matado. «El accidente de tráfico», dije despacio. «Fue menor». Él mismo lo dijo. «Un golpe lateral en una intersección». «¿Viste el coche?» «No». «¿Sabes si hay cámaras en esa intersección?» No lo sabía. Y de repente me di cuenta de que tampoco le había preguntado a Ethan ningún detalle sobre el accidente. Él había mencionado el golpe, la ambulancia, la reacción alérgica, y yo me había concentrado en todo lo demás. Mi tía dejó la taza sobre la mesa. «No estoy diciéndote que fue intencional. Estoy diciéndote que el fantasma sigue apareciendo, porque el peligro sigue presente. La arritmia puede tratarse. Si la cirugía sale bien y el peligro desaparece, la proyección también desaparecerá. Pero si hay algo más, si hay alguien que quiere hacerle daño, entonces la cirugía no será suficiente». «¿Cómo lo averiguo?» Ella señaló el collar con un gesto de la cabeza. «Él te dijo que tardó en grabar esa palabra, que se cortó la mano haciéndolo. ¿Recuerdas cómo era la herida?» «Una cicatriz pequeña en el índice. La vi hace unos días». «¿En qué mano?» «En la derecha». Ella asintió, como si eso cerrara algo. «Vuelve a casa. Habla con él. No sobre el fantasma todavía, sino sobre el laboratorio.
Sobre lo que está investigando, sobre quién más tiene acceso a sus resultados. Se levantó, señal de que la conversación estaba terminando. Las respuestas que necesitas no están aquí, Emma. Están en su trabajo. Tomé el collar y lo volví a guardar en el bolso. Me levanté. ¿Y si no quiere hablar? Querrá. Caminó conmigo hasta la puerta, porque en el fondo ya sabe que algo no está bien. Por eso te lo contó lo de la arritmia. No porque estuviera listo, sino porque el cuerpo ya no puede seguir guardando tanto. Salí al camino de tierra. El sol estaba en lo más alto y los árboles proyectaban sombras largas que cruzaban el camino como líneas sobre un mapa. Me detuve un momento antes de girar hacia la carretera. Tía Rosario. Ella seguía en el umbral. ¿El fantasma desaparecerá? ¿De verdad? Me miró durante un momento. Si haces lo que tienes que hacer, sí. ¿Y si no llego a tiempo? No respondió. Cerró la puerta con suavidad. Tomé el tren de vuelta con la mente trabajando a una velocidad que no le había pedido permiso al resto de mi cuerpo. Para cuando llegué a la ciudad, ya sabía lo que tenía que hacer. No necesitaba confrontar a Ethan con preguntas que lo pondrían a la defensiva. Necesitaba información, y había una sola persona además de él que podía dármela. Daniel Howard, el colega de Ethan, el único amigo suyo del laboratorio que yo había conocido en persona, en una cena hacía 3 años. Un hombre callado, de mirada directa, que había hablado esa noche con una discreción que en su momento me había parecido simple timidez y que ahora reinterpretaba de otra manera. Busqué su número en los contactos de Ethan cuando llegué a casa, mientras él dormía la siesta que el médico le había recomendado. Lo copié en mi teléfono. Salí al balcón y lo llamé. Contestó al cuarto tono. «Señor Howard, soy Emma, la esposa de Ethan». Un silencio breve. «Emma». Su voz sonó cautelosa, pero no sorprendida. «¿Cómo estás?» «Bien. Ethan está descansando. Necesito hablar con usted de algo. En persona, si es posible». Otro silencio. Más largo esta vez. «¿Cuándo?» «Mañana, antes de que Ethan vaya al laboratorio». «¿Él sabe que me llamas?» «No». La pausa que siguió fue la más larga de todas. Escuché su respiración al otro lado de la línea, como si estuviera evaluando algo, midiendo un riesgo que yo todavía no alcanzaba a ver del todo. «Hay una cafetería frente al Parque Kellner», dijo al fin. «A las 8». Colgué. Entré de nuevo al apartamento. Ethan seguía dormido, con la respiración lenta y regular, la mano vendada apoyada sobre el pecho. Me senté en el borde de la cama y lo miré durante un momento. El rincón de la habitación seguía vacío, pero yo ya sabía que eso no duraría. Daniel Howard llegó antes que yo. Estaba sentado al fondo de la cafetería, con las manos alrededor de una taza fría, mirando la puerta con la expresión de quien lleva tiempo esperando algo inevitable. Me senté frente a él sin preámbulos. ¿Quién quiere hacerle daño a Ethan? No parpadeó. Marcus Vail, el director adjunto del laboratorio. El nombre lo había escuchado antes, dicho con esa neutralidad cuidadosa que Ethan usaba cuando a alguien no le gustaba, pero no quería hablar mal de nadie. Ethan lleva 18 meses desarrollando un compuesto para tratar exactamente la condición que él mismo tiene. La voz de Daniel era baja y precisa. Los resultados son extraordinarios. Si se aprueba, cambia el protocolo de tratamiento a nivel mundial, y Ethan figura como inventor principal en la patente. ¿Y Vail? Lleva años intentando archivar ese proyecto. Trabas administrativas, retiro de financiación, una objeción formal por supuesta manipulación de datos. La investigación interna exoneró a Ethan completamente. Eso fue hace 4 meses. Hizo una pausa. El accidente de tráfico ocurrió 6 semanas después. Intersección sin cámaras. Ethan salía siempre a la misma hora por el mismo camino. El conductor del otro vehículo se fugó antes de que llegara la ambulancia. ¿Ethan sabe todo esto? Sospecha. No quería preocuparte. Cerré los ojos un momento. Ethan, cargando en silencio el diagnóstico, la amenaza, la cirugía, el miedo, todo, mientras me preparaba el equipaje para que yo descansara en las Maldivas. Esta semana, continuó Daniel, Vail presentó una denuncia anónima ante la Junta alegando que Ethan falsificó registros clínicos. La audiencia de aprobación de la patente es en 11 días. Si la credibilidad de Ethan queda comprometida antes de esa fecha, Vail puede solicitar una revisión externa que retrase el proceso años. Para entonces, uno de sus socios ya habrá registrado un compuesto similar. Lo miré fijamente. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque Ethan me lo pidió. Me llamó anoche. Dijo que si tú contactabas, te lo contara todo.
que ya no podía seguir protegiéndote de algo que tarde o temprano te afectaría de todas formas. Algo en mi pecho se aflojó de golpe. Cuando llegué a casa, Ethan estaba a la mesa con la laptop abierta y 2 tazas de café preparadas. Me senté frente a él. Daniel me lo contó todo, dije. Lo sé. No te disculpes todavía. Primero dime qué necesitas de mí. Ethan giró la laptop hacia mí. La denuncia anónima había sido enviada desde una dirección creada 3 semanas atrás. El servidor de origen estaba vinculado a una empresa pantalla con un único accionista, Marcus Vail. Es suficiente, dije. Para un proceso legal sí, pero un proceso tarda. La audiencia no espera. ¿A quién le importa más el daño reputacional que el proceso? Él me miró. A la Junta, respondí antes de que hablara. Si la Junta sabe que el director adjunto fabricó una denuncia contra un investigador 2 semanas antes de una audiencia de patente, no esperarán. Lo suspenderán de manera preventiva. Y sin Vail operando desde adentro, la denuncia falsa se cae sola. ¿Cómo propones que lo sepa la Junta? Tú no se lo dices. Yo tampoco. Lo miré. Daniel presenta hoy un reporte confidencial ante el Comité de Ética, con la evidencia que ya tienes. El comité tiene obligación estatutaria de actuar en 48 horas cuando hay conflicto de interés documentado en un proceso de patente. Vail queda suspendido antes de que termine la semana. Sin confrontación, sin juicio público, sin que tú tengas que moverte mientras te recuperas de la cirugía. Ethan permaneció en silencio un momento. ¿Cómo sabes lo del comité de ética? Porque mientras tú me protegías de todo, yo estaba leyendo el reglamento interno del laboratorio en tu laptop. Sostuve su mirada. Pensé que si iba a entender qué te preocupaba tanto, necesitaba entender dónde trabajabas. Algo cruzó su rostro. No era sorpresa, era reconocimiento. Daniel presentó el reporte esa tarde. 43 horas después, Vail fue suspendido preventivamente mientras se realizaba una auditoría interna. La denuncia contra Ethan quedó sin efecto al confirmarse que provenía de una fuente con conflicto de interés directo. La cirugía fue 4 días después. Salió bien. El dispositivo quedó implantado sin complicaciones. El médico dijo que con ese sistema, su corazón podía vivir décadas más. Esa noche volvimos a casa y Ethan se recostó en el sofá. Yo me senté a su lado. Todo estaba en silencio. Miré el rincón de la sala de estar. Vacío. Por primera vez en semanas, completamente vacío. Cerré los ojos. Algo muy pesado se soltó de mis hombros, algo que había cargado desde aquella noche del aniversario, cuando vi la figura gris de mi esposo acurrucada en ese rincón. Ethan me tomó de la mano. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja. No, respondí. Ya no está. Apretó mis dedos. No le pregunté cómo sabía a qué me refería. Llevábamos 20 años aprendiendo el idioma silencioso del otro. Antes de dormir, saqué el collar de la mesita de noche. La palabra grabada brilló bajo la luz de la lámpara, con esa imperfección pequeña de las cosas hechas a mano. Esperándote. Siempre había creído que eran palabras de él hacia mí. Esa noche lo entendí diferente. No era una declaración del pasado. Era una instrucción para el futuro. Espera. No te rindas. Quédate. Apagué la luz. Hay personas que se pasan la vida buscando señales de que el amor es real. Yo tuve el privilegio extraño y doloroso de verlo de la única manera que no deja dudas, como algo que el cuerpo defiende incluso cuando la mente ya no puede, como una figura en un rincón que no viene a anunciar el final, sino a pedirte que luches antes de que llegue. No todos tienen el don de ver lo que está a punto de perderse, pero todos, si prestan atención, pueden aprender a no ignorarlo.